Buenas tardes, estamos en el aula número 2 de Introducción a la Lengua Yorubá. Oruko Minishi Adeyola, mi nombre es Adeyola y en el día de hoy vamos a tratar algunos fenómenos interesantes en el idioma Yorubá. El primero, la tonalidad. El idioma Yorubá es un idioma tonal. La tonalidad o entonación es lo más importante para comprender claramente el significado de las palabras. Cambiar la entonación es similar a cambiar las vocales en nuestra lengua. Aquí les puse algunos ejemplos. Para, pera y pare. Estas tres palabras tienen las consonantes en su mismo lugar, las mismas vocales, pero dispuestas de forma distinta. Bueno, lo mismo ocurriría en el idioma Yorubá si nosotros cambiamos la entonación de las palabras. Al cambiar la entonación de una palabra, cambiamos radicalmente el significado. Los tres tonos fundamentales, o que por lo menos vamos a ver en este, se distinguen algunos tonos más, pero los que vamos a ver en este aula de introducción a la lengua Yorubá son el tono alto, que se indica con un acento agudo y es equivalente al tono mi del tono musical. Es una nota mi. El tono medio, que no se indica con ningún tipo de acentuación y es equivalente a un tono re, y un tono bajo, que se indica con un acento grave, que es equivalente al sonido do. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, owo, dinero. Después tenemos owo, mano. Tenemos owo. Observen que estoy bajando la entonación al final de owo. Y las o estas son con punto de bajo, por lo tanto son vocales abiertas. La siguiente palabra, owo, las dos veces bajo y abierto, es una dificultad importante para los hispanoparlantes o para la lengua española. Y si lo pongo con mayúscula es el nombre de una ciudad, y si lo pongo con minúscula es reverencia. Dependiendo del contexto, evidentemente yo voy a saber de qué estoy hablando. Owo, sin hacer vocal abierta, owo, tono bajo de las dos vocales, transacción comercial, que no es lo mismo que owo, dinero, pero es parecido. Y owo, escoba. Acá tienen algunos ejemplos de cómo cambiando los acentos podemos cambiar los significados de las palabras. El segundo punto que vamos a ver de la lengua Yorubá es la nasalización. Es una característica particular del idioma Yorubá y está indicado por las vocales N o M al final de la palabra o algunas veces en medio, y ya vamos a ver algunos ejemplos. No es un fenómeno que se ve en el idioma español y tiene algunas pequeñas reglas y consideraciones importantes. La primera consideración importante es que ninguna palabra del idioma Yorubá termina en consonante. Por lo tanto, la consonante M o N al final de la palabra siempre indica la nasalización. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Okon, 1. Funfa. Ahí tenemos la nasalización en medio de la palabra y la nasalización al final. No decimos fun, sino decimos fun, porque estamos soltando por la nariz la vocal. Es difícil. Agutón, oveja. Tenemos la vocal con el acento grave, entonces bajamos la vocal y decimos a. Cuidado que no digamos la A muy demasiado abierta. Agutón, Arun, eso es 5. Shongo, eso es con la nasalización en medio de Shongo. No es Shango, sino Shongo.
songo. La segunda regla, esta sí es una regla bien definida, es que toda vocal precedida de M o N se suprime la consonante final pero mantiene la fonética nasalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos Inan. Inan es fuego. Bien, la A esta final está nasalizada, pero yo no escribo, no hago un grafismo colocando la N al final para indicar la nasalización, porque ya se estableció en la regla anterior que no se colocaba la N. Entonces, digamos que sin la regla sería Inan, como está puesto acá, Inan, y con la regla sería como al principio, Inan. Omo, que es nasalizado también. Para no hacer muy árida la clase, vamos a ver algunas pequeñas cosas que le van a hacer un poco más amena. Vamos a ver los primeros números del 1 al 10 en idioma Yoruba. Okon o Eni. Bien, hay dos formas de decirlo: Okon o Eni. Se usan las dos habitualmente. Para el estudio formal, digamos, de los números, vamos a usar Okon, porque cuando hablemos del 11, que es el número siguiente, se pone Okonlo. G. Ahí bajamos el tono y subimos. G. Eta. Acá, ojo que abrimos la vocal, pero no bajamos el tono. Eta. Eri. Arun. Acá me doy cuenta que cuando puse en el ejemplo anterior Arun tenía que haberle puesto acento grave al principio. Arun. Efa. Acá es bajo los dos. Efa. Son tonos do los dos. Y además de ello tiene otra dificultad importante. El número 6 es que la E es una vocal abierta. Efa. Efa. Eye. Cuidado no subir mucho el tono porque vamos a un tono medio, no un tono alto. Eye. El 7. Oyo. Es el 8. También vamos a un tono medio, no vamos a un tono alto, no tenemos un acento agudo. Hecho. Eso. Egua. Acá es sin acento, entonces un tono medio. Egua. Bueno, por el día de hoy damos concluida el aula número 2 de introducción a la lengua yoruba. Yo les digo Odabo y que Olodumare los bendiga.